Él era un pastor, un hombre de fe, una voz querida en su comunidad. Pero murió, y en esa muerte Jesús le mostró el castigo para los adúlteros. ¿Suena contradictorio? Lo es. Yo he caminado por senderos oscuros de la fe, documentando lo que pocos se atreven a contar. Y hoy te revelaré una verdad que te hará temblar, una que él mismo me confió. Pastor Elías, su nombre resonaba en los pasillos de la iglesia. Cada domingo, su voz llenaba el templo, fuerte, convincente. Sus manos, firmes, sostenían la Biblia con una reverencia que inspiraba. En casa, el aroma a café y tortillas frescas se mezclaba con las risas de sus hijos. Una vida aparentemente plena. Pero el brillo de sus ojos a veces se opacaba. Había un hueco que nada llenaba, un silencio que gritaba por dentro. Él lo sentía, lo ignoraba. Yo lo sé, las noches se volvieron largas, el sueño esquivo. Un día, al regresar a casa, encontró su anillo de matrimonio sobre la mesita de noche. Frío, pesado, no recordaba habérselo quitado. Un escalofrío le recorrió la espalda, pensó que era olvido, una simple distracción. Pero la sensación de ser observado, una sombra en la periferia, se aferró a él. Una tarde, mientras preparaba un sermón, sintió un peso en el pecho. No era dolor, era como si un costal de arena mojada se hubiera posado sobre su corazón. El aire se hizo espeso. Un zumbido agudo empezó a perforar sus oídos. Cerró los ojos. La habitación giraba. Se aferró al escritorio. La madera, fría y pulida, no le dio consuelo. Su cuerpo, antes fuerte, ahora temblaba. ¿Qué estaba pasando? Si esto te cutucó algo en ti, escribe ahora. Quiero a verdad. Esa noche, la camioneta se sintió ligera, demasiado ligera. Elías conducía por una carretera poco iluminada, el motor rugiendo suavemente. Un instante de distracción, un parpadeo. El chirrido de los neumáticos fue un grito de metal. El impacto lo arrojó contra el volante. Un golpe seco. El mundo se volvió un remolino de cristales rotos y un frío repentino. Luego, un silencio absoluto. Las luces de la ciudad se desdibujaron. Las orillas de su visión se disolvieron. El tiempo, el que conocemos, se estiró, se hizo gelatina. Él dejó de ser. Un vacío lo engulló. No había luz, no había sonido, solo una oscuridad impenetrable que le pesaba sobre los párpados. Un aire denso, como si respirara humo frío, le llenaba los pulmones. No sentía el cuerpo. Pero sentía una presión, una angustia que no era suya, pero que lo envolvía, un olor, a óxido viejo, a tierra húmeda, y un calor, no un calor de fuego, sino uno que nacía desde dentro, sin quemar la piel, un calor que congelaba el alma. Si crees que la conciencia continúa, escribe, yo creo. En esa penumbra, figuras empezaron a formarse. Eran como sombras, pero con una nitidez dolorosa. Vi a un líder, antes confiado, ahora agachado. Sus manos cubriendo un rostro que ya no tenía orgullo. Su porqué moral era la idolatría de su propia imagen. Más allá, una artista venerada, su forma etérea, pero un lamento silencioso escapaba de ella. Su arte, antes puro, se había corrompido por el engaño. Y luego, un comunicador querido. Su voz, que antes unía, ahora solo emitía un susurro de vergüenza. Elías sintió un escalofrío. El adulterio, el engaño, el orgullo, eran pecados que él conocía. Él los había vivido. Las sombras se movían lentamente, arrastrando cadenas invisibles. No eran cadenas de metal, eran cadenas de culpa. El peso era palpable. Elías, sin cuerpo, sentía el peso. El frío del suelo, la textura áspera de una piedra invisible bajo sus pies, le recordaban que, aunque sin carne, el dolor era real. La luz era tan escasa, apenas un hilo plateado, que hacía las sombras más grandes, más aterradoras. Si entendiste el peligro del orgullo, comenta, el orgullo ciega. La penumbra era un velo espeso. Cada sombra, cada lamento silencioso, se sentía como una punzada que Elías intentaba entender, pero la mente se le nublaba. El aire pesado y frío no le permitía pensar con claridad. De repente, una luz tenue, casi un suspiro,
se encendió a su lado. No era la luz plateada que definía las sombras. Esta era dorada, cálida. No quemaba, solo iluminaba. Y entonces la vi. Una mujer, no una sombra, sino una figura con sustancia. Su rostro, antes un cuadro de gracia y sabiduría, ahora reflejaba una tristeza profunda. Era una mentora venerada, una líder de opinión que había guiado a miles. Su presencia aquí, en este lugar de lamentos silenciosos, era un golpe, un choque que le revolvió el alma. Ella, aquí, él la había admirado, la había escuchado. Sus palabras habían sido un faro, pero en sus ojos ahora, Elías veía la verdad, no la verdad que proclamaba, sino la que ocultaba, la que se pudría por dentro. Ella extendió una mano. No lo tocó, solo señaló. Su dedo, fino y etéreo, apuntaba a un rincón donde la oscuridad era más densa. Un olor a cobre y ceniza se hizo más fuerte. Un escalofrío le recorrió el ser. Aquella mujer, su faro, estaba ahí por el engaño, por el doblez, por la vida que no era. Si necesitas romper con el engaño, escribe, líbrame del engaño. Elías sintió un nudo en lo que debió ser su garganta. La voz de la mentora, aunque silenciosa, resonaba en su mente. ¿Cuántas verdades se ocultaban bajo el manto de la devoción? ¿Cuántos engaños se tejían en el nombre de la fe? La revelación lo dejó sin aliento. Y fue entonces cuando su propia moralidad flaqueó, cuando una risa seca, como hojas muertas arrastradas por un viento helado, rompió en silencio. No venía de la mujer, venía de la oscuridad más profunda. Un frío repentino más intenso que el anterior lo envolvió. Un aliento fétido a azufre y carne en descomposición le quemó las fosas nasales. Una figura alta, esbelta, pero con una sombra que se extendía más allá de sus límites físicos, emergió. Sus ojos, dos brasas rojas, lo miraron fijamente. No había compasión, solo burla. ¿Pastor Elías? Su nombre resonó, distorsionado, como un eco en una cueva. ¿El hombre de Dios? ¿El predicador de la rectitud? Su voz era un susurro grave, pero cada palabra golpeaba como un martillo en el pecho. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Esperabas un paraíso? ¿Creíste que tus sermones te limpiarían? Él te vio. Él lo sabe todo. Elías quiso responder, pero su boca no se abría. Una presión invisible le apretaba el cráneo. La figura se acercó, su aliento caliente y pesado. Tus manos que sostenían la Biblia, ¿qué sostenían en la oscuridad? Tus ojos que elevabas al cielo, ¿a dónde miraban en secreto? Las preguntas eran lanzas, no esperaban respuesta, solo buscaban la herida. Elías sentía el peso de cada una, el peso de una verdad que no podía negar, el frío de la humillación. Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. La figura maligna sonrió, una mueca que revelaba dientes afilados como cuchillos. ¿Recuerdas el aroma de la noche? ¿El perfume dulce y prohibido? ¿Las promesas rotas? Cada palabra, cada caricia, cada mirada furtiva, todo está grabado, Elías. En este lugar no hay secretos, solo consecuencias. Elías sintió un calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de una culpa que lo quemaba desde adentro. Un sudor frío le perlaba la frente, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. Quiso gritar, negar, pero las palabras se le atoraban. El eco de sus propias decisiones ahora eran los gritos silenciosos de las sombras que lo rodeaban. El acusador se cernió sobre él, su sombra engulléndolo por completo. ¿Y tu anillo, pastor? ¿Ese que encontraste en la mesita? Un simple olvido, ¿verdad? ¿O un recordatorio de lo que estabas a punto de perder? ¿O de lo que ya habías entregado? Elías recordó el anillo, frío, pesado. Sí, lo había encontrado en la mesita. Una señal, un aviso, pero lo había ignorado, lo había justificado. La voz del acusador se hizo más fuerte, más penetrante. Tú, que predicabas la fidelidad. Tú, que condenabas el pecado. ¿Cómo te atrevías a subir al púlpito con ese peso en el alma? Tus palabras eran huecas, Elías. Un teatro, una farsa. El peso de esas palabras era insoportable.
como si 1000 martillos golpearan su espíritu. El aire se volvió irrespirable. Un sabor amargo, a hiel, llenó su boca. La textura de la oscuridad ahora era pegajosa, asfixiante. ¿Podría haber una salida? ¿Podría haber perdón para una hipocresía tan profunda? Si te preguntas si hay perdón para ti, escribe: abre mis ojos. Elías se hundió. El peso de la culpa lo aplastaba, más real que cualquier piedra. La oscuridad se hizo más densa, una manta pegajosa que le robaba el aliento. El sabor amargo en su boca era la bilis de su propia hipocresía. Quería desaparecer, fundirse en la nada. El acusador se deleitaba. Su risa, un raspado de uñas en pizarra, llenaba el vacío. ¿Perdón, pastor, para ti? Después de pisotear lo sagrado, de manchar tu templo con mentiras, Elías sentía cada palabra como un hierro al rojo vivo en su alma. No había escapatoria, no había sombra donde esconderse. Entonces, un recuerdo, no un recuerdo placentero, era el aroma a perfume dulce, prohibido, mezclado con el incienso de la iglesia. La textura sedosa de una mano ajena en la suya, mientras su propia esposa dormía en casa. La imagen de sus hijos, pequeños, confiando en su padre. Y él, sonriendo en el púlpito, la Biblia abierta, hablando de fidelidad. La voz del acusador no necesitaba seguir. Elías se acusaba a sí mismo. Sus propias acciones, sus propias omisiones, gritaban más fuerte que cualquier demonio. El frío se le metió hasta los huesos, un frío que no venía del exterior, sino de la vergüenza que le quemaba por dentro. Si has sentido este llamado a la honestidad, di: abre mis ojos. Elías cerró los ojos aunque no había párpados. Quería borrar las imágenes, silenciar el eco de sus decisiones. El mundo se le venía encima. Un mundo sin luz, sin aire puro. Solo el hedor a azufre y la carga de su pecado. Se sintió más pequeño que una hormiga, más insignificante que el polvo. El dolor no era físico, era un desgarro en su esencia. ¿Había realmente un final para esto? ¿O estaba condenado a vagar en este tormento reviviendo cada error, sintiendo el peso de cada mentira? La esperanza se desvanecía. Era un hilo fino que se rompía. Él sintió el quiebre, pero justo cuando la desesperación amenazaba con engullirlo por completo, cuando el susurro del acusador se hizo una carcajada triunfante, algo cambió. No fue un sonido, fue una vibración. Una melodía que nació de la nada, pero que lo envolvió. No era música, era paz. Un calor suave, distinto al que lo quemaba por dentro, empezó a extenderse. Era como la luz del amanecer filtrándose por una ventana empañada. Disipaba la oscuridad, no la ahuyentaba. Y con ella un aroma, a tierra mojada después de la lluvia, a flores frescas, a pan recién horneado. Un aroma a vida, un aroma a hogar. La figura del acusador vaciló. Su risa se cortó, un sonido áspero. El frío que emanaba de él pareció retroceder. Elías, sin atreverse a abrir sus ojos espirituales, sintió la presencia. No era la presencia de juicio, era una que lo conocía, que lo veía, más allá de sus pecados, más allá de su vergüenza. Una luz, pura y radiante, comenzó a brillar. No era cegadora, era gentil, pero su poder era inmenso. La oscuridad se replegó, como una bestia acorralada. Si valoras relatos sin maquillaje, inscríbete para caminar conmigo. Y entonces una voz, no un susurro, no un trueno. Era como el eco de 1000 cascadas y a la vez el murmullo de un arroyo sereno, profunda, clara, llena de una autoridad que no necesitaba gritar. Una voz que penetraba hasta lo más hondo de su ser. Elías, su nombre, pronunciado con una ternura que le rompió el alma. Una ternura que no había merecido. Te vi en el púlpito, te vi en la sombra. Cada palabra era una verdad innegable. El adulterio no es solo un acto, es un corazón dividido, una promesa rota, no solo a tu cónyuge, sino a mí. Elías se derrumbó, no había suelo, pero se sintió de rodillas. Las palabras de la voz eran un bisturí, cortaban la mentira, cortaban el orgullo, y en ese corte había una extraña sanación. La claridad dolió, dolió como nunca antes.
pero también liberó. El peso de la oscuridad se desvaneció. Elías entendió que su pecado no era solo una falla moral, era una traición a la confianza, a la santidad. La voz continuó, suave pero firme. Elías, te doy una segunda oportunidad, no para que sigas igual, sino para que elijas la verdad, el camino estrecho. En amor genuino, las palabras resonaron en su espíritu. Una oportunidad. ¿Podría ser cierto, después de todo? Elías sintió lágrimas, cálidas, recorrer su rostro invisible. Eran lágrimas de arrepentimiento, de liberación. El aliento frío del acusador se había ido. Solo quedaba el calor de esa voz, de esa presencia. Una presencia que lo invitaba a empezar de nuevo, a elegir. Si esta decisión es tuya, escribe: Jesús, yo te escojo. La luz dorada se hizo más intensa, no lo quemaba. Lo envolvía. Era un abrazo que le decía: te conozco, y aún así te amo. Elías sintió la textura de esa luz, suave como seda, pero fuerte como el acero. El sabor amargo de la hiel se disipó, reemplazado por un dulzor inesperado, no empalagoso, sino limpio. El zumbido en sus oídos se transformó en un silencio profundo, donde solo la voz habitaba. Él había rendido, había entregado su vergüenza, su mentira, y a cambio recibió una verdad que dolía, pero que prometía una libertad que nunca imaginó. La luz dorada se hizo más intensa, no lo quemaba, lo envolvía. Era un abrazo que le decía: te conozco, y aún así te amo. Elías sintió la textura de esa luz, suave como seda, pero fuerte como el acero. El sabor amargo de la hiel se disipó, reemplazado por un dulzor inesperado, no empalagoso sino limpio. El zumbido en sus oídos se transformó en un silencio profundo, donde solo la voz habitaba. Él había rendido, había entregado su vergüenza, su mentira, y a cambio recibió una verdad que dolía, pero que prometía una libertad que nunca imaginó. Entonces el silencio se rompió. Primero, un pitido agudo, como el que perforó sus oídos antes de la camioneta. Luego el frío regresó, un frío helado que le caló los huesos, un contraste brutal con el calor que acababa de sentir. Un olor a metal quemado y a tierra mojada le invadió las fosas nasales, áspero, desagradable. Abrió los ojos, o al menos lo intentó. Las luces, pequeñas, rojas y azules, girando, confusas, un dolor sordo le estalló en la cabeza. Su cuerpo, pesado, rígido, cada músculo gritaba. Yo creí que el regreso sería un alivio, pero a veces la verdad duele más al volver a la carne. Escuchó voces, lejanas, angustiadas, el sonido de sirenas que se acercaban, estridentes, perforando la noche. Sintió la textura áspera del asfalto bajo su mejilla, la humedad del rocío frío, un sabor a sangre y polvo en la boca. Su garganta, seca. Quiso moverse pero no pudo. Era como si 1000 manos invisibles lo sujetaran. La conciencia regresó, brutal, pero con ella el eco de la voz. Te vi en el púlpito, te vi en la sombra. Esas palabras ahora tenían un peso diferente. No eran un juicio lejano. Eran una verdad que cargaba en cada fibra de su ser herido. Elías estaba vivo, pero la vida, ahora, se sentía distinta. Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. La siguiente imagen fue el rostro de su esposa, angustiado, lleno de lágrimas, sus manos, temblorosas, acariciando su frente. Elías sintió su calor, su aroma, una mezcla de su perfume habitual y el miedo. Ese olor era el que había ignorado tantas veces, el que había cambiado por otro. Cerró los ojos. La culpa que creyó haber entregado seguía ahí, no como un peso aplastante, sino como una sombra persistente, un recordatorio. Estuvo días en el hospital. El olor a desinfectante se mezclaba con el de las flores que le llevaban. El sonido constante de las máquinas, el tacto frío de las sábanas, cada momento. Una oportunidad para pensar, para recordar. Su rutina cambió. Ya no había prisas por llegar al púlpito. No había sermones que preparar con la mente dividida. Había silencio. Y en ese silencio, Elías empezó a reconstruirse. Miraba a su esposa,
Realmente la miraba. Veía las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, la ternura de su sonrisa, incluso en medio de la incertidumbre. Ya no era un objeto en su rutina, era su compañera, su hogar. El sabor de la comida del hospital, insípida, le enseñó a valorar cada bocado, a sentir gratitud por la vida. Sus hijos, los pequeños, venían a visitarlo, se sentaban en la orilla de la cama. Sus risas, sus preguntas inocentes. «Papá, ¿cuándo vas a volver a casa?» Elías los abrazaba. Sentía el calor de sus cuerpos pequeños, el suave cabello contra su mejilla. Les prometió estar presente, de verdad, ya no solo físicamente, sino con el alma. Elías sabía que el camino sería largo, que la confianza se había roto, que el engaño, como una cicatriz, siempre estaría ahí. Pero también sabía que la voz le había dado una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para reescribir el futuro. Al regresar a casa, el aire se sentía diferente. El aroma a café y tortillas, antes un simple fondo, ahora era un regalo. Cada objeto, cada rincón, le recordaba la vida que había estado a punto de perder y la vida que había estado a punto de destruir. Su devoción, antes, una obligación, ahora una búsqueda, un anhelo por la verdad, por la honestidad. Empezó a leer la Biblia de otra manera, no buscando sermones, sino buscando su propio corazón, buscando la verdad que le había sido revelada, la que dolía, pero liberaba. Si decides cambiar hoy, comenta Nuevo Comienzo. Su consumo, antes enfocado en lo que llenaba su vacío, ahora era consciente. Menos de lo material, más de lo esencial. Menos de lo superfluo, más de lo que nutría el alma. Elías se dio cuenta de que había estado consumiendo mentiras, justificándose, devorando la aprobación de otros para llenar un hueco que solo la verdad podía colmar. Ahora, cada decisión, grande o pequeña, pasaba por el filtro de la voz que aún resonaba en su interior. La comunidad, su iglesia, el púlpito. Antes un escenario, ahora un lugar de servicio genuino. Un lugar para compartir una verdad que había experimentado en carne propia. Una verdad que transformó su vida. Pero la transformación no fue magia. Fue una decisión, día tras día, un camino. La vida de Elías no fue una película donde el final feliz llega con los créditos. No fue un borrón y cuenta nueva. Fue una batalla diaria, silenciosa, contra las sombras que aún intentaban colarse. El eco de la voz, esa que le había dicho, «Te vi en el púlpito, te vi en la sombra», resonaba en cada rincón de su mente, y con ella el recuerdo del olor a azufre, el frío pegajoso de la oscuridad. Esas sensaciones, aunque ya no físicas, eran como un tatuaje en su alma, un recordatorio constante. Su púlpito, antes un trono de orgullo, se convirtió en un altar de humildad. Sus sermones cambiaron, ya no eran discursos pulcros, llenos de teología intachable pero vacíos de vida. Ahora su voz tenía una textura diferente, más áspera quizás, más vulnerable. Hablaba del perdón, del arrepentimiento, de la lucha interna, de la gracia que duele pero sana. Elías sentía el peso de cada palabra que pronunciaba. No como una carga, sino como una responsabilidad sagrada. Miraba a los ojos de su congregación. Buscaba conectar, no con la imagen de un pastor perfecto, sino con la de un hombre roto, restaurado. La gente notó el cambio. Algunos con una curiosidad teñida de escepticismo, otros con una profunda empatía. El ambiente en la iglesia, antes a veces tenso por la autoexigencia, ahora respiraba un aire más ligero, más honesto. Elías ya no buscaba la aprobación en los aplausos, sino la verdad en los rostros de quienes lo escuchaban. El calor del sol que entraba por los vitrales de la iglesia, antes un detalle, ahora era un milagro diario, un recordatorio de que la luz siempre vence la oscuridad. Sus noches ya no eran largas y solitarias, eran momentos de introspección profunda, de oración sincera. Se arrodillaba junto a su cama, sintiendo la madera fría bajo sus rodillas. Hablaba con Dios, no con frases hechas, sino con el corazón abierto. Le pedía fuerzas, le pedía sabiduría,
Le pedía que lo ayudara a ser el hombre que había prometido ser. El aroma a café de la mañana, que antes lo impulsaba a una rutina mecánica, ahora era un bálsamo, un momento de paz antes de enfrentar el día. Si usted también ha sentido el peso de una doble vida, comenta: la verdad liberta. Reconstruir la confianza en casa fue lo más difícil. La cicatriz del engaño era profunda. Se veía en los ojos de su esposa. Se sentía en el silencio que a veces llenaba la cocina, incluso cuando las risas de sus hijos resonaban. Elías no esperaba que olvidara, no lo pidió. Solo pidió una oportunidad para demostrar, con acciones, que el hombre que había regresado del borde de la muerte era diferente, que el calor de su abrazo era ahora genuino, que el sabor de sus besos no ocultaba amargura. Cada pequeño gesto, un desayuno preparado, una conversación honesta sobre sus miedos, un silencio compartido lleno de presencia. Eran ladrillos, pequeños, pesados, pero firmes. Ladrillos que reconstruían el puente. La textura de la mano de su esposa, al tomar la suya, se sentía más real que nunca. Elías sabía que el perdón no era un evento, sino un proceso, una danza delicada de rendición y gracia, y él estaba dispuesto a bailar, a aprender cada paso. Elías entendió que el adulterio no era solo el acto físico, era la raíz, la mentira que se gesta en el corazón, el engaño que se siembra en el pensamiento, la idolatría del propio deseo. Se dio cuenta de que muchos, quizás, caminaban por la vida con el corazón dividido, sin siquiera saberlo, fingiendo, actuando, llevando máscaras que pesaban más que cualquier cadena. El frío del lugar donde había estado lo había sensibilizado a la calidez de la verdad, a la asfixia del engaño. Él había sido uno de ellos. Un líder, sí. Un pastor, sí. Pero un hombre que se había traicionado a sí mismo, a su familia y a su fe. La revelación no fue solo para los adúlteros, sino para todos los que, de alguna manera, habían permitido que sus deseos, sus ambiciones, sus miedos dividieran su corazón. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, construimos muros invisibles entre lo que somos y lo que mostramos? ¿Cuántas veces el parecer se vuelve más importante que el ser? Si alguien vino a tu mente, envía esto ahora para esa persona. Elías lo había vivido, había sentido el peso, el olor a óxido y tierra húmeda, el calor que quemaba por dentro sin dejar marcas. Ahora su misión era diferente, no era solo predicar, era vivir. Y en ese vivir, compartir la verdad que lo había partido en dos para luego volver a unirlo. Una verdad que era incómoda, pero necesaria. El zumbido en sus oídos, que antes anunciaba el fin, ahora era un eco lejano de una lección aprendida. Y una promesa de un nuevo inicio, no solo para él, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Si tú estás conmigo hasta aquí, diga: la verdad liberta. Elías, con el alma marcada por la verdad, sabía que su segunda oportunidad no era un boleto al olvido. Era una invitación a la acción. Cada día al despertar, sentía el sol en su piel, un recordatorio cálido de la gracia. La primera cosa que hacía era abrir su Biblia, no buscando un sermón, sino una palabra que lo anclara. Leía el Salmo 51, pidiendo un corazón puro. Su primera actitud era buscar a su esposa, mirarla a los ojos y agradecerle por un nuevo día, por su paciencia. La primera renuncia era al orgullo o la necesidad de controlar, a esa sombra que antes lo consumía. Y la primera persona en su mente era alguien a quien había fallado, a quien debía una disculpa sincera, un acto de humildad. ¿Y tú? ¿Qué verdad te ha estado persiguiendo? ¿Qué sombras habitan en los rincones de tu corazón, dividiéndote, robándote la paz? Si sientes que es momento de elegir la honestidad, de soltar la carga de lo que ocultas, repite conmigo ahora, con el corazón abierto: Jesús, hoy te entrego mi corazón dividido. Quiero la verdad que duele, la que libera. Guíame a un nuevo comienzo. Mañana por la mañana, cuando el primer rayo de sol toque tu ventana, abre tu Biblia en Proverbios 4. Luego, haz un acto de gratitud por algo pequeño.
Renuncia a una excusa que te detiene y busca a esa persona a la que necesitas perdonar o pedir perdón. La vida de Elías nos enseña que la gracia es real, pero exige una elección. Creí que la envidia era un pecado menor, hasta que vi cómo devoraba al más devoto de los siervos, transformando su luz en sombra. Si valoras relatos sin maquillaje, inscríbete para caminar conmigo en el próximo video de Relatos de la Fe.